Hola, soy Franz Mercado Lorberg y en este video voy a enseñar cómo calcular el resultado de la serie 1 más 2 más 3 más 4 más puntos suspensivos n, donde n tiene que ser un número mayor que 4 y divisible entre 2, o sea, par. Para esto me voy a apoyar con este libro de Excel para entender bien el problema, qué es lo que me están pidiendo. Entonces aquí tengo una serie de pasos que voy a seguir uno a uno para entender bien el problema y luego que entienda bien el problema voy a poder modelar las instrucciones en Java. Ok, me dicen de que quieren hacer una sumatoria de estos números. Quieren sumar 1 más 2 más 3 más 4 más puntos suspensivos más n. Entonces quieren hacer esta sumatoria. No solamente quieren mostrar la sucesión de números, esta vez quieren calcular una serie. Es la diferencia entre sucesión y serie. Una sucesión solamente es una secuencia de números, pero una serie es el resultado de cálculos que se están efectuando con los números. En este caso, sumas, 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 sumas. Ok, veamos lo primero. Hay dos condiciones para este ejercicio. Una de las condiciones dice que n tiene que ser mayor que 4. Por ejemplo, si n es 3, entonces tendrá que mostrarse un mensaje de error diciendo de que no se puede hacer la sumatoria porque el número no es mayor que 4. Entonces, mostrar un mensaje de error. Porque n no es mayor a 4. Si la persona dice, ok, voy a elegir un número que sea mayor que 4 y elige, por ejemplo, el número 5. Entonces, si elige el número 5 para n, entonces también debería mostrarse un mensaje de error, porque otra de las condiciones son que el número sea divisible entre 2. Entonces, n no es divisible entre 2. Finalmente, un número que va a ser válido y que va a cumplir con ambas condiciones sería, por ejemplo, el número 6, porque 6 es mayor que 4 y efectivamente 6 es par. Eso significa de que es divisible entre 2, entonces va a armar esta secuencia. Esta serie, vamos, ¿ok? Entonces, para no estar volviendo a escribir, ahí está. Arma esta serie hasta 6 y lo que hay que hacer es la sumatoria desde 1 hasta 6. Ok, antes de comenzar con este problema, ¿no? Dice hay que desarrollar este problema numéricamente. Entonces yo quiero desarrollar este problema numéricamente. Me interesa hacer la sumatoria de todos estos números. Yo para hacer esta parte voy a introducir un artificio. Voy a introducir algo que no estaba en este enunciado, pero que no va a cambiar el resultado de los cálculos. Por ejemplo, si yo introduzco, y lo voy a mover un poco más allá, acá, si introduzco el 0, 0 más, entonces este 0 más no estaba como parte del enunciado. El enunciado decía calcula esta serie comenzando en 1 y llegando hasta n. Si han puesto n6, pues tenemos que llegar desde 1 hasta 6. Estamos bien con eso. Pero este 0 más no estaba en el enunciado. Esto de acá es un artificio, ¿no? Es un artificio que yo estoy introduciendo para que me sea más fácil realizar los cálculos posteriormente. Entonces esto de acá lo voy a marcar así como un artificio. Un artificio. No estaba ahí, yo lo quiero agregar para que sean más fáciles los cálculos posteriores. Ok, ahora veamos. Voy a desarrollar numéricamente estos cálculos. 0 más 1 me da como resultado 1. Muy bien. Y ahora ese 1 tendría que sumarle más 2. Entonces tendría que sumarle el más 2 que viene aquí arriba. Muy bien. 1 más 2 me va a producir 3. Y luego tendría que sumarle más 3.
Entonces más 3. 3 más 3 me va a dar 6. Tendría que sumarle más 4. 6 y 4, 10. Y le agregamos 5. Finalmente 10 y 5, 15. Y le agregamos el más 6, que me da como resultado final 21. Bien, este sería el resultado de la sumatoria de esta sucesión de 1 a 6. He agregado el 0 porque el 0 no va a afectar el resto de los cálculos. 0 más 1 me va a dar 1, y de ahí 1 más 2 me va a producir 3, y voy haciendo las sumas de 2 en 2 números. ¿Por qué tengo que hacer las sumas de 2 en 2 números? Porque la computadora trabaja así. La computadora utiliza operadores, y los operadores, muchos de ellos son binarios. Por ejemplo, el operador de suma necesita de un número y de un segundo número, y recién con esos dos números me puede producir un resultado. Entonces aquí estoy utilizando dos números para producir este resultado. Nuevamente tengo entonces dos números para producir este resultado, y así de manera consecutiva. Ok, ya he hecho la primera parte de desarrollar numéricamente el problema. Ahora vamos a la segunda parte. Dice asignar nombres a los valores que varían. Veamos esto. Yo tengo un primer nombre que es muy fácil. A esta primera variable, a ver, veamos esta de acá. Esta de acá. Llamémosle por ejemplo suma. ¿Y por qué? Porque este es el resultado de haber sumado estos dos. Ahora, este de acá también debería llamarse suma porque es el resultado de haber sumado estos dos. Entonces, este suma. Este de acá es el resultado de haber sumado estos dos, entonces es suma. Estoy tratando de reutilizar los mismos nombres a través de los diferentes pasos. Este de acá es suma también porque es el resultado de la suma de estos dos números. Entonces, a la izquierda voy teniendo suma, suma, suma. Esto también es suma porque es el resultado de la suma de 0 y 1. Y finalmente, si este de la izquierda siempre ha sido suma, 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 este 0 no es de extrañar que se llame pues entonces suma, ¿no? Entonces suma probablemente tendría que comenzar en 0. En 0. Ok, ya he desarrollado esa parte, tengo suma, pero este otro número no tiene nombre todavía. Me estoy dando cuenta de que este número es 2. Bueno, pues podría llamarse número. Y luego número es 3. Y luego número es 4. Y luego número es 5. Entonces, bueno, este podría ser número. Entonces aquí tengo realmente número, suma, y este de acá, el 3 es número. Aquí a la derecha tengo, a la izquierda tengo suma y a la derecha tengo número. Y esto parece repetirse en cada una de las etapas, porque cuando vamos a trabajar con estructuras repetitivas, lo que hay que hacer es repetir alguna operación. La operación a repetir en este caso, si tengo una sumatoria, entonces lo que hay que hacer es una suma, y esta operación hay que repetir y repetir y repetir hasta terminar de hacer la sumatoria. Entonces ahí están algunas condiciones, algunas características interesantes de la operación de suma, y por qué la sumatoria no la hacemos todo de golpe. La computadora no trabaja así, trabaja de 2 en 2, entonces suma este número con este número y me produce este resultado. Luego estos dos números entre sí me produce este resultado. Veamos, si este de la izquierda es suma y el de la derecha es número, suma, número, pues aquí arriba en la primera etapa tengo suma, y este 1 pues tendría que ser número. Número va a comenzar en 1 efectivamente, y luego va a ser 2, y luego va a ser 3, y luego va a ser 4, y así va a variar entonces número. Ya tengo nombres para la mayoría de estas variables. Número también va a ser 5, y número va a llegar a ser 6. ¿Sí? Me está faltando algo más. ¿Cómo sé hasta cuántos números tenía que sumar entre sí? Entonces es probable que este número, este n,
haya sido solicitado al usuario. Entonces este n, el usuario ha dicho yo quiero sumar los primeros 6 números. Entonces le hemos probablemente preguntado cuál es la cantidad 6 de números. Entonces voy a utilizar también cantidad. Entonces, ¿qué está diciendo esto de acá? Me está diciendo dos cosas. Dice número debería comenzar en 1 y luego tiene que ser 2 y luego tiene que ser 3 y luego tiene que ser 4 y así hasta que el número alcance a la cantidad. Esta cantidad es el n que nosotros habíamos enunciado matemáticamente en este ejemplo. La sumatoria de los n primeros números enteros que me interesa resolver. Ok, y he hecho el paso 2, que habla acerca de poner nombres que varían, nombres a los valores que varían, ¿no? Entonces veo que 1 está variando a 3, 3 está variando a 6, 6 está variando a 10. Este número, primero es 1, luego número es 2, luego número es 3, entonces está variando el número, ¿sí? La cantidad puede variar, porque cuando le preguntamos al usuario cuántos números desea ver, si nos dice 6, será hasta 6, pero si se dice 12, debería ser la sumatoria de los 12 primeros números, no solamente 6, sino hasta un poco más allá, hasta llegar a 12. Entonces ya tengo los elementos que están variando. Vamos por el próximo paso. El próximo paso dice analizar una etapa de cálculo cualquiera y posiblemente la etapa anterior. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para detectar cuáles son las instrucciones que necesitamos en Java. Por ejemplo, yo voy a elegir esta etapa de cálculo, ¿no? Esta etapa de cálculo la voy a resaltar en algún color, digamos en amarillo, y me va a interesar también la etapa anterior. Entonces tengo la etapa actual y la etapa anterior. Para no perderme le voy a poner sus nombres. Entonces etapa actual, he elegido cualquiera al azar, va a funcionar igual en cualquier lugar. Etapa anterior. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a sacar la relación entre la etapa actual y la etapa anterior. Entonces en la etapa actual yo quiero saber en qué se relaciona con la etapa anterior. Debe haber alguna relación entre los valores de la etapa actual y la etapa anterior. Veamos. Por ejemplo, la que me es más representativa es esta de acá, esta operación. ¿Por qué? Porque esta me interesa mucho de sobremanera, porque el número 10 ha sido formado en base a 6 más 2. Y si hubiera elegido una etapa cualquiera, por ejemplo, esta de acá, y me concentraba en la etapa anterior, el número 3 se está formando en base a los valores de la etapa anterior. Entonces me estoy dando cuenta de algo. Entonces voy a concentrarme en la etapa actual y anterior. Entonces en la etapa actual yo tengo el número 10 y este número 10 ha formado en base a los valores de la etapa anterior, 6 más 4. Ahí está. Ahí está una relación numérica que he encontrado. Hay otra relación numérica también que me interesa, ¿no? Hay otra relación numérica que me interesa que la voy a hacer en un momento más. Pero concentrémonos en este. Este valor ha sido formado en base a los valores de la etapa anterior. Bien. Ahora, es importante identificar el valor que se ha formado en base a los valores anteriores, pero es más importante entender el nombre que tiene ese valor, en este caso suma. Entonces yo tengo suma, que se arma en realidad en base a 6 más 4, pero 6 en la etapa anterior en realidad se llama suma. El más se mantiene con el mismo nombre, obviamente no es un operador, no tiene un nombre. Bueno, sí. Y 4 es número, entonces el valor 4 en realidad es número. Ok, esta es una de las instrucciones que me interesa para Java. Entonces yo me imagino que en Java más adelante vamos a tener una instrucción que diga suma es igual a suma más número. En algún momento vamos a tener una instrucción como esta. Suma es igual a suma más número. Ahí está saliendo ya a lo que voy a necesitar para programar. La otra relación numérica que me interesa es esta, ¿no? Entonces voy a repetir ese experimento. Etapa actual es igual a etapa anterior. Lo voy a poner aquí al lado. Y la idea es pensar en un valor que haya sido formado en base a elementos de la etapa anterior. Entonces veo esto, veo que número es el número 5 y ha sido formado en base al 4 de la etapa anterior. Entonces el número 5 de la etapa actual
ha sido formado en base al 4 de la etapa anterior, pero para llegar a 5, ¿qué he necesitado? He necesitado incrementarle más 1. Ok, veamos eso. Si repito esa experiencia acá, el 3. El 3 ha sido formado en base al 2 de la etapa anterior, más 1. Acá, el 6 se ha formado en base al 5 de la etapa anterior, más 1. Entonces, bueno, ya he identificado los valores que se forman en base a los valores de la etapa anterior, los valores de la etapa actual que se forman en base a los valores de la etapa anterior, y voy a ponerles, bueno, voy a utilizar los nombres en realidad. 5 tiene el nombre número, entonces número, y este número 5 se ha formado en base a 4. 4 en la etapa anterior se llama en realidad número. Más, y este 1 no lo tengo aquí porque es algo que no está variando, es algo que es una constante. Veo que número comienza en 1 y la próxima vez es 2 y la próxima vez es 3, la próxima es 4. La diferencia entre una etapa y la anterior siempre es más 1, siempre es más 1, más 1. Entonces es una constante. Ok, esta es otra instrucción que me va a interesar. Esta es otra instrucción que me va a interesar en Java, ¿no? Número es igual a número más 1. Y punto y coma. Muy bien, ya he visto las relaciones numéricas que relacionan la etapa actual con la etapa anterior. Veamos qué más tengo que hacer. Dice analizar los valores de la primera etapa. Eso es importante. ¿Por qué? Porque aquí en la primera etapa tengo este valor inicial. Suma dice que está comenzando en 0. Entonces esto de acá es la etapa inicial. Inicial, entonces me interesa esto, que suma comience en 0, me interesa que número comience en 1, y me interesa esto también, que este número comience en 1, pero luego es 2, luego es 3, 4, 5 y 6. Va a alcanzar a la cantidad, por si acaso el número. Entonces este número va a alcanzar a la cantidad. Entonces me interesa identificar esos valores, porque esos son los que voy a escribir aquí en Java. Me interesa que suma comience en 0. Me interesa que número comience en 1. Tengo ya varias instrucciones que voy a utilizar en Java. Y finalmente el quinto paso dice ver los valores de los cálculos en todas las etapas para determinar los tipos de datos. Entonces estoy haciendo cálculos de entero más entero que me producen entero. Entero más entero me producen entero, y esto se repite hasta que al final tengo estos números enteros que me producen esto. No se olviden que me he concentrado en estos valores, ¿no? En esta etapa me he concentrado porque he dicho, este suma se ha formado en base a los elementos de la etapa anterior, inclusive número se ha formado en base a un elemento de la etapa anterior. Entonces esas son las instrucciones que necesitaba, pero me estoy dando cuenta de que suma siempre a través de todas las etapas es un número entero. Entonces probablemente voy a necesitar algo así como suma es un número entero, y número voy viendo de que también es un número entero. Entonces número es un entero. Finalmente la cantidad, que la tenía por acá, aquí está la cantidad, es también un número entero, cantidad. Ok, entonces estas son las instrucciones que voy a necesitar en Java. Lo que falta es obviamente que esta parte de acá esté dentro de una estructura repetitiva, ¿no? Porque lo que hay que hacer es repetir esto de calcular la suma, y repetir y repetir y repetir. Entonces eso de repetir, voy a poner aquí fin de repetir, tiene que realizarse muchas veces. Y ya tengo parte de las instrucciones que necesito en Java. Ok, voy a ir a Eclipse y voy a crear un nuevo proyecto. 16, cálculo de serie. Ok,
class, entonces cálculo de serie. La diferencia entre una sucesión y una serie es que la sucesión solamente muestra números, en cambio la serie hace cálculos con esos números. Entonces aquí tengo cálculo de serie. Muy bien. En Excel me había dado cuenta de que es necesario que el usuario introduzca valores. Ese valor podría ser mayor que 0, menor que 0, par, impar, negativo. Con algunos de estos valores sí se pueden hacer los cálculos. Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces voy a utilizar scanner. Y teclado es igual a new scanner. Estoy utilizando la herramienta de autocompletar del Eclipse. Escribo unas cuantas letras y control barra espaciadora. Ahora veamos las variables que voy a necesitar. Según lo que había notado antes, necesito suma, número y cantidad. Entonces esta instrucción la voy a necesitar acá. Suma, número y cantidad son variables que voy a necesitar para el algoritmo. Y voy a mostrar un pequeño mensaje y después probar el programa con lo poco que tengo. Entonces, cálculo de la serie 1 más 2 más 3 más 4 más puntos suspensivos más n. Y además de esto, unos guioncitos para que sea un poco más atractivo. Y este mínimo de programa lo voy a probar para ver si está funcionando y no tengo errores. Efectivamente me sale el mensaje. Ha mostrado todos los mensajes y me dice terminated, ha llegado hasta el final porque después de mostrar los mensajes no hay más instrucciones y ya termina el main y termina la clase, entonces termina el programa por ende. Ahora hagamos lo siguiente, informemos al usuario que tiene que introducir un valor con print y por acá le vamos a decir introduzca un entero mayor que 4 y par. ¿No? Entonces, eso de par significa divisible entre 2, esa es la condición que teníamos, divisible entre 2. ¿No? Ok, entonces la cantidad es igual a, y desde el teclado tiene que introducir un número entero. Ok, probemos este poco de programa que hemos hecho. Entonces me solicita un número, yo puedo introducir 3, no hace nada el programa todavía, finaliza simplemente. Probemos introduciendo otro número, digamos 44, o probemos introduciendo un número negativo, menos 45. Si está funcionando, me está mostrando los mensajes, me está leyendo, introduciendo un dato desde el teclado, pero aún no le he dicho qué hacer con ese dato, con ese valor. Vamos a la parte de las restricciones. Habíamos dicho que el número tiene que ser mayor que 4 y cuando no es mayor que 4 tiene que mostrar un mensaje de error. Entonces le vamos a decir esto. Si el número, que es la cantidad, es mayor que 4, haz el algoritmo. Pero si no, te muestro un mensaje de error que te informe que no has hecho lo que yo te pedía. Entonces, acá tal vez cantidad debía ser mayor, mejor así. La cantidad debe ser mayor a 4. Probemos este fragmento de código. Yo sé que en el if no he puesto nada todavía, aún no he puesto nada, pero cuando introduzca un error, como por ejemplo el número 2, ¿no? Tiene que ser mayor que 4, pero yo estoy introduciendo 2. Entonces me dice la cantidad debe ser mayor a 4. ¿Por qué? Porque desde el teclado he introducido 2, ese 2 se puso en esta variable, entonces aquí analiza la variable y dice 2 es mayor que 4, no, falso, entonces viene por este lado y dice la cantidad tiene que ser mayor que 4, ese es el mensaje de error que he tenido. ¿Qué pasa si introduzco un valor válido? Por ejemplo, si le pongo 5, entonces efectivamente he introducido 5 desde el teclado, se pone en esta variable y luego dice 5 es mayor que 4 y eso es verdad y entra esta parte.
pero como no tengo instrucciones en esta parte, pues no hace nada todavía el programa. Bien, esa es una de las condiciones que necesitamos validar. La segunda condición que necesitamos validar es de que el número sea divisible entre 2, ¿no? Sea divisible entre 2, o sea que sea par. Entonces eso lo vamos a poner aquí dentro en otro if. ¿Por qué un if? Porque tenemos dos posibilidades. Posibilidad 1, el número es par. Posibilidad 2, el número no es par. Entonces si tenemos dos posibilidades, pues utilizamos un if else. Por este lado, por el lado del else, voy a poner un mensaje que diga que el número, ¿no? El número no es par. El número no es par. O sea, no es divisible entre 2. ¿Sí? Pero significa que por este otro lado, el número sí era divisible entre 2. Ahora, ¿cómo hago para determinar que un número es divisible entre 2? Voy a poner algo más que no lo puse en Excel, ¿no? Voy a declarar una variable más que se llamaba residuo. El residuo es el resultado de hacer una división. Entonces, residuo es igual. Si yo le pongo que la cantidad se divide entre 2, pues eso es una división normal, ¿no? Pero si cambio en vez de esto y le pongo por ciento, entonces ya estoy utilizando una operación que se llama módulo. Y la operación de módulo se encarga de devolver ya no el cociente de la división, se encarga de devolver el resto o residuo, lo que queda después de hacer la división. Si por ejemplo yo tuviera 15 y le digo 15 módulo 2, eso es a 7 veces, ¿sí? 7 por 2 me da 14, pero de 15 a 14 me resta 1, me queda 1, entonces el residuo se va a quedar con 1. ¿Y qué me está diciendo del 15? Me está diciendo que 15 no es divisible entre 2, porque si fuera divisible entre 2, no debería devolver 1, debería devolver 0. Hagamos otro experimento. Si yo pongo, por ejemplo, en cantidad 8, 8 módulo 2 es a 4 veces. Entonces 4 por 2 me da 8, 8 menos 8 me da 0, entonces el residuo va a tener 0. ¿Qué me está diciendo el 8? Me está diciendo 8 es divisible entre 2, por ende es un número par. Entonces me interesa analizar el residuo y le voy a decir cuando el residuo es 0, significa que es divisible. Por este lado, entonces, la cantidad es mayor que 4 y es par. Significa que es divisible entre 2. Entonces, como ya he hecho las dos validaciones, me van a salir mensajes de error en caso de que no cumpla que el número sea mayor que 4. Otro mensaje en caso de que el número no sea par. Entonces me falta hacer esta parte. Si el número es par y es divisible, entonces ya tengo que hacer esta parte de acá, la parte del desarrollo numérico. Y para eso tenemos algunas cosas. Ya tenemos algunas instrucciones que dice, ok, si quieres hacer esa parte, haz esto. Que la suma comience en 0 y que el número comience en 1. Entonces me dice que la suma comience en 0 y que el número comience en 1. Bien, ahora necesito una estructura repetitiva. Si es una estructura repetitiva, hay algunas estructuras que son mejores que otras para ciertas tareas. En este caso el enunciado decía utilizar un do while. Y tiene mucho sentido porque si voy a utilizar una sumatoria de números, entonces cuando me dicen haz los n números, no sé cuánto es el valor de n. Puede ser 6, puede ser 12, puede ser 1040. ¿No? Entonces no sé cuántos números querrá sumar entre sí. Entonces, como este es un número desconocido y no sé cuántas repeticiones se van a hacer, es ideal utilizar un do while. Otra alternativa buena hubiera sido utilizar un while. Pero en este caso me voy a ceñir a lo que dice el enunciado utilizando un do while. Entonces, vamos al Eclipse, le pongamos aquí do, llave de apertura, y mientras, entonces el número, y aquí viene lo interesante, en el desarrollo numérico que hemos visto, nos hemos dado cuenta que el número está comenzando en 1. Eso es lo que hemos puesto acá, que el número comience en 1. Y luego número tiene que ser 2, y luego número tiene que ser 3. ¿Cómo hago que el número vaya variando de 1 en 1? Entonces en algún momento tendré que decirle, ok, el número es igual al número más 1. Entonces sí, que está comenzando en 1, aquí adentro ingresa y va a decir 1 más 1
es 2, entonces número cambia a 2. Próxima vez estamos en 2 más 1, 3, cambia a 3. Próxima vez estamos en 3 más 1, 4 y número está variando. Pero este número va a ir variando, luego va a ser 4, luego va a ser 5 y va a llegar número a ser lo mismo que la cantidad. Número tiene que ser igual que la cantidad. Entonces le vamos a poner aquí el do while, porque en el while hay que poner una condición, mientras el número sea menor o igual que la cantidad. Y aquí un punto y coma. Ok, entonces ya he hecho la parte del número. El número está comenzando en 1 y eso estamos haciendo más 1 y la próxima vez más 1 y la próxima vez más 1 hasta que alcance a la cantidad del número. Hasta ahí tiene que llegar. El número comienza en 1 y cada vez le vamos a hacer más 1, más 1, más 1 hasta que en algún momento alcance la cantidad. Eso es lo que acabamos de escribir. Me está faltando algo más. Lo que me está faltando es, hemos hecho esta instrucción de acá, me falta esta instrucción de acá. Suma es igual a suma más número. Entonces ya tenemos algo. Habíamos puesto que suma es igual a 0. ¿Por qué pusimos suma es igual a 0? Porque en la primera etapa hicimos un artificio diciendo suma más lo que venga va a ser lo que venga. Entonces este 0 más lo que venga no está afectando en nada este 0 al resto de la sumatoria. 0 es neutro para la suma, así que no pasa nada. Entonces suma ya está comenzando en 0, pero necesitamos que las próximas veces suma cambie de esta manera. Ha sido el análisis que hemos hecho entre la etapa actual y la etapa anterior. Este 10 se ha formado en base a 6 más 4, pero este 10 se llama suma y 6 es suma y 4 es número, así que suma es igual a suma más número. Esa es la instrucción que tenemos que anotar aquí adentro. Entonces suma es igual a suma más número. Y ya tenemos prácticamente el programa hecho. Lo único que me está faltando es esto implica repetición, repetición, repetición. Y lo que va a hacer es sumar estos dos números y me genera esto. Próxima vez va a sumar estos dos números y me genera esto. Próxima vez suma estos dos números y me genera esto. Hasta que en algún momento suma estos dos números y me genera esto. Me estoy dando cuenta de que el resultado final está dentro de suma. Y lo ha hecho, ha calculado esa suma después de muchas iteraciones, después de muchos pasos, después de muchas repeticiones de hacer una suma. Próxima vez hacer una suma, próxima vez hacer una suma. Al final, el resultado final se ha quedado en la última variable que se llama suma. Entonces sería conveniente por acá mostrar un mensajito que diga el resultado de la sumatoria. El resultado de la sumatoria es, y aquí le ponemos suma y ya está. Ya tengo el programa hecho. Probémoslo. Si le pongo un número que no es mayor que 4, digamos 3, me sale un mensaje de error. Si le pongo un número mayor que 4, digamos 5, me sale también un mensaje de error porque 5 no es divisible entre 2. Aquí tengo que arreglar aquí un mensajito. Es divisible. Ok. Lo corro otra vez y esta vez voy a utilizar un número que sea mayor que 4 y a la vez par, o sea, divisible entre 2. Por ejemplo, el número 6. 6 efectivamente es mayor que 4 y es par, o sea, divisible entre 2 y tenía que salir 21. Y eso es lo que hicimos. Para esto hicimos este cálculo, el desarrollo numérico, porque dijimos cuando hagamos la sumatoria de los 6 primeros números, me tiene que salir 21 y en la última variable suma está el resultado final. Entonces, por eso estoy haciendo los cálculos con repetición, 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 y en la última etapa tengo directamente en suma el resultado final. Ok, esto es todo lo que se hace para entender el problema, y una vez que se ha entendido bien el problema a cabalidad, recién después de que se hace el desarrollo numérico, se ponen los nombres a las variables, se analiza una etapa y la etapa anterior, se analiza la etapa inicial, ¿no? Se ven los tipos de datos en todas las etapas. Con eso ya puedo tener lo necesario para escribir algunas instrucciones en Java y es organizarlas un poco más, y en este caso dentro de Eclipse.